Me preguntaron cómo hacía yo para estudiar y realmente me puse a pensar en mi experiencia como alumno, pero también algunas cosas que me pasaron como profesor cuando llegaba el momento de tomar exámenes. Por ejemplo, me encontraba con alumnos que repetían como loros y que cuando se cambiaba el ángulo de la misma pregunta ya no sabían qué contestar. También con otros estudiantes que cuando alguien relacionaba el tema con algo que ya sabían de las materias anteriores, porque uno veía las libretas universitarias y tenían altas calificaciones en la libreta y en la materia anterior, no sabían cómo hacerlo. Esto evidentemente es deficiencia de técnica de estudio y también de la capacidad de que quede grabada en su mente como fuego, que quede aprehendido el conocimiento. Lo tenían seguramente al momento de rendir el examen, pero evidentemente pasado el tiempo se perdió. Entonces, ¿cómo hacemos? De esto vamos a hablar hoy. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado. ¿Cómo están, amigos? En el programa de hoy sí vamos a tratar un tema distinto a los que habitualmente tratamos. Normalmente hablamos de cuestiones de derecho, de cuestiones puntuales, jurídicas, pero hoy vamos a hablar de cómo llegar a ser abogado, cómo llegar a rendir las materias que nos interesan como estudiantes o incluso en ciencias que tienen que ver con lo humano, ciencias sociales. Distintos van a ser las técnicas si hay que estudiar materias como matemática, física. Hoy vamos a referirnos a esto. Quiero agradecerle a Ariadna, que fue la última que me impulsó a hacer este programa, que ya venía pensándolo, tenía ganas, pero bueno, insistió en 2 o 3 comentarios y aquí está el programa de hoy. Al final vamos a dejar varios tips fundamentales a la hora de estudiar. En esta primera parte vamos a hacer un desarrollo general, cortito. Cada uno de estos temas podría ser muy largo, pero van a ser importantes. Es clave al momento de ponerse a estudiar tener una clara idea de cómo vamos a administrar el tiempo. Tener en cuenta el tipo de materia, como dijimos antes, si era historia, civil 3, procesal, o inclusive si son materias duras, porque ahí necesitamos otras técnicas o al menos una combinación distinta. Tener en cuenta el lugar de estudio, porque hay personas que necesitan un silencio absoluto, una paz total, y otros que necesitan de alguna manera un bullicio tenue, bajo, normal. Depende de cada uno, eso lo sabés vos, tenés que medirlo vos, conocerlo. Esto trae problemas a veces cuando queremos estudiar en grupo, que no siempre lo recomiendo. Y por último, tener en cuenta las características personales del estudiante. Es decir, vos tenés que saber si sos una persona visual, si sos una persona auditiva o si sos una persona que necesita estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque a veces uno graba con la foto mental, de manera más fácil, otros necesitan escuchar y hay aquellos que por su propia personalidad, por su propia ansiedad, necesitan estar en movimiento, necesitan estar en ejercicio, como digo yo, para grabar mejor el conocimiento en una primera instancia y después comprenderlo e internalizarlo. Dicho esto, acordate, saber administrar el tiempo, entender el tipo de materia, saber qué lugar de estudio necesito y las características personales. Vamos a hablar del método que utilizaba. Utilizaba el método 1-3-7-28. ¿Qué significa eso? El 1-3-7-28 son las cantidades de veces que voy a repasar, que voy a leer, que voy a fijar la cantidad de lecturas. Y significa días. Son 4 veces. Al día 1, al día 3, al día 7 y al día 28. El día 1, la primera lectura. Ten en cuenta que la primera lectura se supone que vos ya cursaste la materia.
que ya viste, que tenés una idea de lo que es importante y de lo que no. Si no es así, vas a necesitar una previa lectura muy rápida de todo, lectura rápida, no quedándote en nada, sino viendo de qué se trata toda la materia. En esta primera lectura tenés que hacerlo sin volver atrás. Ir leyendo la materia, pero no volver atrás si algo me quedó, si se me hizo una nube. Estudiar unos 15 a 20 minutos, avanzar esos 15 o 20 minutos y luego descansar. Esta repetición espaciada corta que decimos, porque es 20 minutos, 25, lo vas a ir manejando cada vez más de acuerdo a tu nivel de concentración, parar 5 minutos. También en esta primera lectura, como tercer punto, vas a tener que ir marcando claramente las definiciones, los puntos importantes. Eso se hace con el subrayado, con la marcación con símbolos. Cada uno tiene un método, pero es importante ir haciéndolo en esta primera lectura. Luego de estas 15, 20 minutos, contar lo que me acuerde de lo leído, con tus propias palabras. Luego, cuando llega el momento del descanso, que el descanso, esos 5 minutos sean en serio, que camines, que mires, que salgas al patio, que riegues las plantas, que les cante al pajarito, pero algo que no tenga que ver con el estudio. Hasta aquí hablamos de la primera lectura. La segunda lectura, la que se realiza 3 días después, tenemos que buscar la comprensión del tema. Las definiciones, los puntos importantes que marcamos antes deben ser claramente comprendidas, entendidas. No debe quedar lugar a dudas. Esto es lo importante de esta lectura. Ocurre casi inmediatamente posterior a la primera, pero buscamos comprender ya sí todo el tema. Si obtuviste ese resultado, que lo comprendiste, date por satisfecho. Como siempre, utilizando el sistema de repetir espaciadamente, ¿no? Siempre fraccionando el tiempo. La tercera lectura, la de que ocurre a los 7 días, ya es con mira al examen. Ya apuntamos a saber en qué estamos flojos. Después de 7 días, queremos saber en qué estamos flojos. ¿Qué no sabemos? Aquí suele ser una lectura más lenta porque, como dijimos antes, el contar lo que uno se acuerde con sus propias palabras, aquí ya tiene que ser de casi toda la materia, de todo lo que estamos estudiando. Hay que saberlo contar con palabras fáciles, sencillas, explicar. Habla claro quien piensa claro, esto ténganlo en cuenta. La cuarta lectura, la que ocurre a los 28 días, apunta a la fijación definitiva. Y aquí el autoexamen es clave. Es un repaso tomándose examen. Como siempre decimos, con el programa en mano, ir leyendo e ir repasando. Es una lectura que nos va a obligar ya a estar atento, pensando en lo que el profesor nos puede preguntar, además, cómo nos puede preguntar. Es una lectura clave para rendir bien. Si vos utilizás este método 1, 3, 7, 28, que tranquilamente puede ser 1, 4, 8, 27, 25, vos te vas a ir dando cuenta cómo es mejor, seguramente vas a estar en buenas condiciones. Claro, yo sé que pone nervioso hablar de 4 lecturas importantes de la materia y que con eso alcanza. Bueno, ahora les voy a contar en los tips por qué alcanza. Primero, no escribir resúmenes, no ponerse a escribir con el libro al lado. Esto es un error, agota, lleva mucho tiempo. Algunos me dicen, no, pero escribir puede servir para fijar. Sí, exactamente, a lo mejor en el repaso final de los 28 días puede ser útil escribir algo, algún renglón, pero no más que eso. Segundo, es clave usar el programa de la materia. Esto hay que seguirlo a rajatabla porque por algo tiene un orden. ¿Por qué? Porque cuando se diseña la estructura curricular de una materia, se piensa en un encadenamiento lógico. Entonces,
Si uno empieza a estudiar por la unidad 3, pasa a la unidad 7, sigue con la unidad 14 porque le parecen importantes, lo más probable es que pierda la capacidad de entender este encadenamiento lógico y deba recurrir más a su memoria y a la repetición. Lo mismo cuando dijimos en la primera lectura, no volver atrás, tiene que ver con eso, porque a veces esto que leímos como una definición y que no nos quedó del todo clara, luego en el desarrollo la comprendemos, pero si nos paramos a repetirla como loros, nos hace mal y nos pierde mucho tiempo. Hablamos también de administrar el tiempo, hablamos también de una repetición espaciada. Claro, decíamos estudiemos 20 minutos y descansemos 5, pero también es necesario despejar la mente con otras actividades. No ir a pescar y quedarnos pensando en la materia, no, despejarla completamente. En mi caso utilizaba el sistema de ver películas. Miraba una película, me quedaba concentrado en la película, esas 2 horas evidentemente no tenía tiempo, no pensaba en el estudio, ocupaba la mente en eso y realmente me iba mejor. Hay gente que sabe meditar y que le sirve. A mí me llevaba inevitablemente quedarme a meditar, me llevaba a pensar en la materia. También para hacer un buen examen es importante tener algo distintivo, algo que me lleve a sacar la mejor nota. ¿Y esto qué puede ser? Y puede ser saber algo en latín, saber explicar alguna anécdota del autor del libro referido al tema, explicar la opinión de otro autor, conocer algún fallo reciente sobre la materia, algo que haga que este examen sea distintivo con respecto a otro. En este esquema de tiempo que es evidentemente importante, el 1, 3, 7, 28, podemos hacerlo e incorporarlo. Te aseguro que te da tiempo. Y para tener tiempo, entonces, otro tip importante es planificar con el calendario, saber exactamente las fechas de exámenes y cómo vas a administrar tu tiempo. Y esto requiere de disciplina de estudio. ¿Es fácil? Y no, evidentemente no. Siempre es más fácil la tendencia a quedarnos descansando. Otro tips importante es siempre utilizar las propias palabras, utilizar palabras sencillas. Esto nos ayuda mucho a fijar conocimiento. Y vamos a hablar de la memoria aparte, como un tips. Nunca hay que releer y repetir como loros y estar estancado en una definición tratando de aprenderla de memoria o en una página o en un texto. Nunca estar repitiendo. Agota, te da sensación de fracaso al final del día y fundamentalmente es muy difícil de que lo aprendas. Y si lo aprendes, te pasa como al alumno que va, lo dice perfecto en el examen, saca una buena nota y cuando en la materia siguiente tiene que relacionar ese conocimiento, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se olvidó. Y nos pasa también como profesionales. Si estudiamos repitiendo como loros, podemos tener el título y una excelente nota promedio de carrera, pero tal vez sea muy poco lo que hayamos aprendido. Pero como dijimos, leer, releer, repetir como loro nos mata como estudiante, no sirve, se olvida rápido. En este ítem aparece la mnemotecnia, algo que utilizamos, es una herramienta para algunas definiciones específicas, para temas específicos, pero no es ni por lejos definitoria. No hay que abusar porque no vamos a ir a ningún lado. Es conveniente utilizarla mesuradamente para que nos sea realmente efectiva. Hasta aquí este programa. Tengo mucho más para decir. Estoy viendo que me va a quedar mucho afuera. Tal vez si el video gusta e interesa, hagamos otro. Suscríbete en Walter Gómez TV Abogado, que con eso me ayudás muchísimo. Mirate las listas de reproducción. Sumame horas, que también me sirve. Comenta, da like y como Ariana recomendanos temas que en algún momento lo vamos a grabar. Y acordate, como siempre decimos,
Conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre, te da libertad. Y luchar por ampliarlo te hace digno. Quédate con Walter Gómez TV Abogado, conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar tu derecho.